que se ha sobrepuesto a esa excepción, ahí la tenemos haciendo... Tenemos que analizar ahora las sentencias definitivas. Para pedir es la que se pronuncia sobre el objeto principal, normalmente sobre el mérito o fondo del asunto. Y normalmente está entre comillas porque hay excepciones. Por ejemplo, una sentencia definitiva puede relevar la falta de un presupuesto procesal en capacidad de la parte, o puede advertir la ausencia de un requisito relativo a la sentencia, lo dijimos antes. Es decir, puede ser que estemos resolviendo, digamos, y culminando el proceso y no necesariamente estamos tratando el asunto principal. En estos casos, evidentemente, la decisión no es sobre el mérito del asunto, o sea, no es sobre el fondo del asunto. Lo importante es que, a efectos impugnativos, y vuelvo a repetir, toda la clasificación de la naturaleza jurídica importa no por ser más ilustrados o por saber esta sentencia es tal o cual, sino por saber cuál es el régimen impugnativo que les aplica, porque cada providencia o cada resolución judicial tiene un régimen impugnativo propio. Entonces, a estos efectos, lo importante es que debe entenderse como definitiva y se apela como tal. Para Barrios es toda decisión jurisdiccional, manifestación de la situación jurídica, jurisdicción, capaz de proporcionar el grado máximo de certeza oficial. Con este concepto o con esta definición abarca a la jurisdicción voluntaria. Acto por el cual se decide actuar o denegar la actuación de la pretensión hecha valer en el proceso. Para Tarigo es aquella que, pronunciándose sobre el litigio, sobre la pretensión hecha valer en el proceso, pone fin a la instancia y decide el litigio o satisface la pretensión. En consecuencia, es el acto final del proceso, pero hay que tener cuidado porque no es la única forma de poner fin al proceso. Es decir, un proceso puede terminar por sentencia definitiva o puede terminar por lo que se denomina modo anómalo o modo anormal de concluir el proceso. Dentro de los modos anormales de concluir el proceso tenemos, por ejemplo, la transacción o el desistimiento. Las partes pueden llegar a un acuerdo y, digamos, transar el proceso. Recuerden que en principio, por el principio de dispositivos, las partes pueden disponer del proceso. Entonces puede concluir por proceso por transacción y en realidad, digamos, esa transacción se va a recoger digamos, va a haber un pronunciamiento respecto a la transacción, pero está terminando el proceso y no por la sentencia definitiva porque se haya pronunciado sobre el mérito o fondo de la cuestión. No siempre que se dicta la sentencia definitiva que pone fin al proceso se está acogiendo o rechazando la pretensión, que es por lo que acabamos de decir al inicio. En la sentencia final pueden haber otras decisiones que no resuelvan el mérito. Si se declara la nulidad del proceso, si se acoge una excepción, si se resuelve la falta de un presupuesto procesal necesario para dictar una resolución sobre el fondo. Bien, ejemplos tienen allí una nómina, la que finaliza el proceso ordinario, el extraordinario, la que resuelve las excepciones en el monitorio. En el monitorio hemos estado anunciando, tiene una estructura muy especial, empieza por una demanda, sigue por una sentencia y recién ahí se le da la oportunidad al demandado de hacer sus descargos. Y si el demandado no dice nada, esa primera sentencia tiene naturaleza definitiva y queda firme. Pero si el demandado se opone, esa sentencia decae, por decirlo de alguna forma. Después van a ver, cuando ven el monitorio en proceso 2, qué es lo que pasa, cuál es la naturaleza jurídica de esa sentencia, y se sustancia todo el debate, todo el contradictorio, y cuando decimos la que resuelve las excepciones estamos refiriendo a la que se pronuncia al final de ese debate, la que pone fin al proceso voluntario, etc. Tienen entonces ahí una nómina de sentencias que tienen naturaleza de sentencia definitiva. Un problema que habíamos anunciado, que bueno, antes hacía referencia, que la sentencia es lo mismo que el laudo arbitral. Lo que pasa es que el laudo arbitral es la denominación que se utiliza para designar a las sentencias que emiten los árbitros.
habíamos anunciado era el error en la calificación por parte del tribunal. Cuando el tribunal le pone nombre, o sea, se pronuncia sobre la naturaleza jurídica de la resolución que le está dictando y se equivoca. Por ejemplo, llama definitiva a lo que es una sentencia interlocutoria. Si llamara interlocutoria a lo que es definitiva y nosotros nos guiáramos por la naturaleza jurídica que el tribunal está, digamos, anunciando o pronunciándose, no habría mayores problemas, porque si nosotros decimos, bueno, el tribunal dice que esto es una interlocutoria, yo no estoy muy de acuerdo, pero si él dice que es una interlocutoria, la voy a tomar como tal, la voy a impugnar como interlocutoria. Como el plazo es menor que el plazo para impugnar a la definitiva, si yo presento la impugnación en ese plazo menor, evidentemente me la van a tener por bien presentada, aun cuando el tribunal superior diga esto es una definitiva, porque la impugné dentro de 6 días, tenía 15, bueno, la presenté esta impugnación al sexto día. El problema es si se da la hipótesis inversa, o sea, si él llama definitiva lo que es verdaderamente una interlocutoria, y guiado por esa confusión, yo presento la impugnación dentro de los 15 días. Evidentemente, si era una interlocutoria, la presenté fuera de plazo, y allí pueden pasar dos cosas: que el tribunal diga, bueno, el tribunal que se pronunció lo indujo a usted a una confusión, y a pesar de que me la presentó fuera de plazo, me la presentó el día 15 cuando me la tendría que haber presentado el día 6, usted, digamos, voy a dar por no cometido el error porque fue inducido de alguna manera. Y la otra hipótesis es que el tribunal diga, usted debió darse cuenta que esa era una sentencia definitiva. Y en ese sentido la doctrina se divide en esas dos vertientes, evidentemente. Maraboto, Vescovi y coautores, así como Pereira, dice que sería un excesivo formalismo trasladar a la parte un error que a veces es de índole material. En cambio, Tarigo, Landoni y los coautores del Código Anotado de Landoni dicen que el error de juez es de derecho y por lo tanto es irrelevante. Esto se estudia precisamente bajo este nombre, bajo error, si el error de derecho, digamos, vicia o no vicia el acto procesal, el acto de impugnación, obviamente. Como acabo de decir, hay dos posiciones, la doctrina está dividida y hay que tener cuidado, por eso es tan importante analizar y conocer la naturaleza jurídica de la providencia. Para finalizar el tema, nos queda tratar los mandatos verbales, que nacieron de una práctica judicial y fueron regulados por un decreto 299 del año 78. En realidad, los mandatos verbales son órdenes que el tribunal le da a su oficina de tipo administrativo y que son tendientes a agilizar el trámite de los procesos. En primer lugar, lo primero que lo distingue de las demás resoluciones es que no tienen por destinatario las partes. El tribunal no le está hablando a las partes, le está hablando a su funcionario, le está hablando al actuario, le está hablando al encargado de hacer los oficios, eventualmente le puede estar hablando al alguacil. En segundo lugar, no tienen contenido decisorio, no deciden, sino que únicamente refieren a cuestiones de trámite. Tercero, no reflejan el esquema procedimental en el sentido de que no, digamos, no son órdenes o cuestiones previstas expresamente dentro del tracto procesal. Cuarto, los registra el actuario, o sea, no lo firma el juez, ni lo registra el juez. Simplemente el actuario consigna en el expediente una nota, porque queda registrado sí, pero por parte del actuario dice de mandato verbal tal cosa. Por ejemplo, de mandato verbal foliese, de mandato verbal tráigase tal expediente. Estos mandatos verbales no causan agravio. Repito, ejemplos de mandato verbal son foliese el expediente, tráigase tal expediente, pasen al estudio de la oficina actuaria, pase para que se realice el oficio, pero ustedes ven que es una
naturaleza administrativa, no es de tipo jurisdiccional, por eso el código no las menciona y por eso nosotros no la tratamos en la categoría de resoluciones judiciales, pero las tenemos que conocer obviamente. Les pido por favor que con el archivo que dejé de ejemplos de providencias, que son todas extraídas de un mismo expediente, son providencias que tienen, digamos, una secuencia, tomé un expediente y copié una por una las resoluciones que estaban, en su secuencia, para que vean, primero, el lenguaje. Es importante que se empiecen a familiarizar con el lenguaje, y segundo, para que vean si pueden desentrañar la naturaleza jurídica que tienen. Son escuetas, como ustedes bien